porque tú y yo somos la excepción, ya tocamos cielo sin pasar por sol. Hola, bienvenidos a Replay, soy José. Hoy la entrevista es con De la Cruz, uno de los artistas seleccionados para Benidorm Fest, tercera edición 2024. Este artista el año pasado tuvo que ver un poco con la canción, con el tema de Famous. Ahí tuvo una parte que él estuvo ahí componiendo o ayudando a componer con otros compositores. Él es obviamente cantante y compositor y al final pues fíjate, envió su propuesta este año y al final aquí está. Es uno de los 16 artistas elegidos. Él con su pop urbano pues yo creo que puede llevar un tema muy actual y que está gustando mucho, no solamente en España, sino por toda Europa y por el mundo entero. Bueno, pues la primera pregunta que le quise realizar a De la Cruz era que cómo nos iba a sorprender en Benidorm Fest. Le dije primero en Eurovisión por equivocación y precisamente me dijo que Eurovisión es el día de su cumpleaños. Así que tendrás regalo de cumpleaños, ya lo veremos. Y vamos a ver qué nos contesta a esa pregunta que le realicé. Hola, oyentes de Europlay, estoy aquí con De la Cruz, compositor, cantante. ¿Cómo nos vas a sorprender en Eurovisión? En Eurovisión, digo yo, en el Benidorm, me gustaría, vamos. Eurovisión es el día de mi cumpleaños, así que ojalá. Vamos a empezar por aquí, primero por el Benidorm, o sea, trabajando duro. Creo que es una canción muy honesta. Es una canción honesta en la que me siento cómodo también y representado. Tiene como un poquito un cacao ahí, como un esqueleto que te hace unas partes bailar, otras partes estar tranquilo. Yo creo que ahí hemos dado en el clavo, hay que ver si funciona. Demostrar y trabajar mucho para intentar estar en Eurovisión, vamos. Bueno, pues como veis, desde el principio De la Cruz nos ha dado ahí un poquito de claves ya sobre su tema, que se lo agradezco, porque más o menos nos podemos ir imaginando qué es lo que nos va a regalar este gran artista. La siguiente pregunta que le realicé fue ¿cómo fue esa decisión de presentarse a Benidorm Fest? ¿Cómo vino esa idea de presentarte al Benidorm Fest? Pues mira, el año pasado yo tuve la suerte de participar con la Lola de Facebook. Es verdad que el tema venía bastante avanzado, pero hubo una parte que me dijeron, ven, aquí puedes aportar algo, tal, no sé qué, y fue como la primera toma de contacto. Y la verdad que ahí ya se me quedó el gusanillo. Dije, en plan, oye, a ver si el próximo año, ¿te imaginas de repente presentar alguna candidatura como artista y estar? Bueno, y estamos deseando de escucharlo, la verdad. Yo la verdad que es en plan, deseando ya que salga, porque al final, mira, ha sido como 3 semanas o 4 aguantándonos la noticia de que estábamos aquí. Yo que sí, yo soy una persona que tiene súper poca paciencia, estoy aprendiendo al 100%, ahora guardar otro mes para las canciones, pero bueno, yo creo que al final es algo que pasa rápido y cuando nos vamos a dar cuenta estamos ya en Benidorm, lo que es el Pancho. Bueno, pues la siguiente pregunta que realicé fue la del tema del inglés. Pienso que hablar inglés una vez se gane Benidorm Fest y se vaya a Eurovisión, en este caso Suecia 2024, Malmö, pues pienso que la puesta en escena es lo más importante obviamente con su tema, es lo más importante para que Europa vote, pero también hoy día es muy importante a la hora de las entrevistas el conectar, ¿no?, con ese público europeo a través tuya directamente, ¿no?, y que le hables en inglés y le llegues a ese corazoncito y no sea a través de un traductor que está hablando tus palabras pero no la va a interpretar de la misma manera. Y bueno, es una pregunta que yo he querido hacer, así que vamos a ver qué nos dice De la Cruz. ¿Hablas inglés? ¿Dominas el inglés? En caso de que ganaras el Benidorm Fest, ya sabes que en Europa... Sí, a ver, es verdad que lo tengo un poquito oxidado, pero hablo inglés. O sea, estuvieron en un colegio que al final también era prácticamente no bilingüe, pero era muy fuerte, se llamaba hispano-inglés, o sea, digamos. Sí. Pero bien, yo creo que sí que se puede sin problema. Te manejas, digamos, ¿no? Pues eso es lo importante. Estoy dudando de si decirte que sí, si de repente vas a empezar a hablar en inglés, y yo digo, no, sí, o sea, me manejo, o sea, puedo comunicarme, puedo hablar bien, y nada, o sea, deseando tener que usarlo. Hombre, sabes que en Eurovisión, a ver, si te hacen una entrevista, le llega, a mí es un plus para llegarle al público. Sí, creo que sin problema, o sea, cuando llegue el momento, de verdad, con los nervios y tal, tengo nervios en español, en inglés será el triple, pero yo creo que sin problema, que él también es hablando siempre de tu canción, más o menos las mismas temáticas, o sea, que sin problema. Como veis, De la Cruz se defiende en inglés, así que me parece perfecto. Estoy sorprendido porque hay muchos artistas que no solamente hablan inglés, de los que entrevisté, sino que hablan incluso más idiomas. Vamos a la siguiente pregunta, que fue la palabra clave de su canción, de lo que nos va a presentar, de lo que se viene ya dentro de unos días. Así que vamos a ver qué nos dice De la Cruz. En tu canción, ¿qué te viene? ¿Qué palabra te viene? Amanecer, venga. Amanecer, pues ya tenemos una pistita. Amanecer con De la Cruz.
te deseamos toda la suerte del mundo. Tienes una música que está muy actual hoy en día en España y también pienso que en toda Europa. Así que deseando de verte ahí arriba a ver qué nos trae, cómo nos sorprende. Muchísimas gracias, sobre todo por el cariño y eso. Ojalá que les guste y sobre todo que la disfrutemos entre todos, porque al final tenemos una familia gigante y hemos venido aquí a disfrutarlo. Así que vamos a darle caña. Perfecto, muy bien. Esa es la actitud. Muchas gracias, De la Cruz. Gracias. Amanecer es la palabra de De la Cruz para su tema. Y bueno, ya nos dio también algunas pistas de cómo va a ser su canción al principio de esta entrevista. Agradecerle a De la Cruz los minutos que les regaló a Eurobeat, fue muy generoso. A vosotros que estáis viendo este vídeo hasta este punto, os invito a que le deis a suscribiros y a la campanita, porque tengo algunos artistas que obviamente las entrevistas van saliendo poquito a poco. Y antes de que salgan las canciones, las entrevistas, os prometo que están todas fuera. Y también me gusta leer vuestras opiniones, vuestros comentarios, así que os invito a que me dejéis comentarios, ¿vale? Muchísimas gracias por ver el vídeo, un besazo y nada, que nos vemos muy pronto. Pero ya. Bye. Adiós.